Tenemos hoy un evento muy importante para el Ministerio de Educación como una actividad de tipo preparatorio en función de la Feria Nacional de Educación que se realizará en el mes de noviembre. Hoy tenemos un evento relacionado con la tecnología, es un evento con niñas y que trata de propiciar el estudio de la ciencia por un lado y por el otro la creatividad, la innovación y una oportunidad enorme para poder vincular la tecnología con la educación. Antier inauguramos el 5º programa para remozar escuelas, más o menos 4,000 escuelas se van a remozar. En los próximos días estaremos trasladando ya la apertura de 1,000 equipos de centros de tecnología, de especie de laboratorio de computación con 16,000 computadoras. Esto va a ser este año, el otro también habrá una dotación. Se han reformado el ciclo básico en términos de currículum. De 16 asignaturas se pasó a 10. El ciclo diversificado, se han revisado carreras y ahora se van a crear nuevas carreras. Es decir, nos han dicho a nosotros, miren, ustedes deben de preocuparse solo de algo, una cosa nada más. Y es cierto, podría ser eso, pero hay tantas necesidades que no podemos ser ciegos ante la realidad e ir tratando de hacer un poco en cada uno de los aspectos. Es una forma que propicia la inclusión, sobre todo de las mujeres, al estudio de la ciencia, de la tecnología, de la oportunidad de encontrar en ellas la creatividad y la innovación. Es una oportunidad el día de hoy que tenemos de poder compartir, de poder propiciar ese tipo de enseñanza, y que estamos seguros que es un inicio nada más de lo que puede venir en términos de tecnología. Quiere es propiciar la innovación, la creatividad y la oportunidad de que este país cambie de un estatus de repetición mecánico a un estatus de creación, de reflexión y de innovación.